Y pasamos a la siguiente de las sesiones. En este caso vamos con Jesús Alejandro Rizo, que es director general y cofundador del Instituto de Ciberseguridad, y nos va a presentar la sesión del obsoleto perímetro a la seguridad centrada en los datos. Por lo tanto, Jesús Alejandro, encantado de que estés aquí con nosotros y te dejo a los mandos. Muchas gracias y gracias por la invitación. Además, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, excelente. Entonces, damos inicio, les agradezco la invitación y me gustaría justamente iniciar con el tema de la presentación, que es del obsoleto perímetro a la seguridad centrada en datos. Y esto es por una razón. Ya hemos visto justamente diferentes tipos de mecanismos, medidas de seguridad, diferentes tipos de amenazas, en los cuales pues básicamente también hay pues, diferentes tipos de amenazas que nos van a afectar. Y con ello, pues me gustaría justamente iniciar con esta charla. Del obsoleto perímetro a la seguridad centrada en datos. Y voy a hacer algo un poco distinto a lo que han hecho mis compañeros. Yo les voy a contar una historia. Principalmente en el año 1523 había un rey, que era el rey azul, y el rey azul tenía una planta que era blanca con azul. Entonces el rey azul dijo en algún momento, oye, pues yo quiero proteger mi planta porque es única ante todos los otros reinos que se encuentran a la vista. Entonces voy a contratar un consultor de seguridad que me ayude a proteger mi planta. Muy bien. El consultor le dice, mira, no te preocupes, rey azul, lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos en una primera instancia a diseñar toda tu estrategia de seguridad. Esta estrategia de seguridad consta en una primera etapa encontrar un lugar alto, lo más alto que se pueda. ¿Para qué? Pues para tratar de controlar de manera eventual el flujo de personas que pueden llegar a justamente pues a tu planta, ¿no? Eventualmente necesitamos nosotros construir un lugar, poner barreras para evitar que todas las personas o cualquier persona pueda ingresar sin ninguna especie de problema. Eventualmente necesitamos poner una puerta, ¿no? Necesitamos poner algo que nos permita también, de cierta manera, pues validar los diferentes tipos de actividades de ingreso hacia el lugar. Y adicional, te voy a recomendar que pongas una torre sentinela, ¿no? ¿Para qué? Pues para que pueda estar vigilando y en caso de que exista un enemigo, pues esta persona o las personas que se encuentren en esa torre, pues puedan realizar, pues básicamente algo muy simple que es avisarle al resto. Y eventualmente te recomendaría que pusieras pues un espacio para que las personas puedan vivir de forma, en este caso, interno y principalmente tú, ¿no, Rey? Y eventualmente también una serie de barracones que nos van a ayudar a, en caso de un potencial ataque, pues salir a defender esta majestuosa planta. Y eventualmente, pues, ya irás y te recomiendo poner tu planta en el centro de pues, toda esta fortaleza, ¿no? Básicamente. Y adicional, considerando de que va a haber personas que se van a encontrar trabajando y viviendo de manera interna en tu reino, te recomiendo pues implementar mecanismos o medios para indicarle cómo es que las personas tienen que caminar. Si nosotros nos damos cuenta de forma muy básica, de cierta manera, esto se parece mucho a las soluciones de seguridad actuales que pues básicamente tenemos. Implementamos un firewall para decir, quiero proteger mi información, ¿no? Implementamos un firewall, implementamos IDS, IPS, implementamos malware, implementamos políticas de seguridad para indicarle a la gente cómo es que tiene que administrar o manejar nuestra información. Es lo que normalmente por décadas se nos ha mencionado que es la parte de seguridad en capas, ¿sí? Adicional a esto, el problema es que la estrategia está centrada desde un punto, desde el exterior hacia el interior. ¿Qué quiere decir esto? Buscamos proteger la mayor cantidad de amenazas externas, sin embargo, la seguridad debe de centrarse desde el interior, o sea, desde la parte de la información hacia, sin importar de cierta forma el tipo de amenaza que ésta pueda verse implicada. ¿Y esto por qué? Porque existen diferentes tipos de personas, ya sean maliciosas o no maliciosas. Imaginemos algo muy simple. Alguien de dentro, pues, obviamente ya está dentro, toma a lo mejor uno de los frutos o alguna semilla o algo por el estilo y se la lleva y la esparce por el resto del reino, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues ya hay múltiples
plantas en todos los lugares. Ya no es una planta única, ya no es una planta de cierta forma que le dé una ventaja competitiva a ese reino en particular. Los datos son exactamente lo mismo. Nosotros tenemos datos que podemos definir como datos maestros, que son básicamente todos los datos que concentran de cierta manera, que le dan justamente esa ventaja competitiva a nuestra organización. Tenemos, pues a partir de ahí, diferentes tipos de información que, pues todos los usuarios tienen acceso a esa información, inclusive pueden llevarse, que es muy común hoy en día con el tema de las filtraciones a raíz de diferentes amenazas que ya han mencionado nuestros colegas el día de hoy, como lo pueden ser ransomware, obviamente un tema de filtración, ya sea de una forma premeditada o no. Ahora, ¿pero qué tiene que ver toda esta historia con relación a la parte de la seguridad? Es muy simple. El punto es, no importan todas las medidas de seguridad externas, siempre y cuando no protejamos lo más importante, que es la información, no, toda la seguridad que nosotros podamos implementar puede ser básicamente no obsoleta, pero sí casi de una forma absurda. No en todos los casos, hay algunas excepciones muy específicas. ¿Y qué es lo que nosotros podríamos hacer para proteger justamente nuestra información o nuestros datos o nuestro activo más valioso? Justamente es la parte de la información. En primera es conocer cuáles son los riesgos asociados a la información que de cierta forma es qué busco evitar con ella. Pues busco que la puedan modificar, ¿no? Busco que la puedan eliminar o busco que la puedan divulgar. Eso nos va a generar diferentes tipos de mecanismos de protección, ¿sí? Ahorita vemos cuáles son básicamente, pero, por ejemplo, para lo que son amenazas muy específicas relacionadas a temas de divulgación de información y temas de mantener de cierta forma la integridad, solamente tenemos 2 o 3 tipos de controles: la autenticación, la autorización y el cifrado de información. No importa el tipo de amenaza, si es hoy, si fue hace 100 años, si va a ser en 50 años o con base en estas tendencias que suelen ser, valga la redundancia, muy tendenciosas, ¿no? Muy absurdas en muchas de las ocasiones, en los cuales dicen, no, pues es que la inteligencia artificial va a venir y nos va a comprometer toda la seguridad de nuestra organización. Los principios básicos justamente son esos, son principios para poder desplegarlos, implementarlos, conocerlos y aplicarlos. Reitero, para temas de prevención en materia de confidencialidad e integridad, o sea, para prevenir modificaciones o divulgación de información, mecanismos de autorización, mecanismos de autenticación y cifrado. Si nosotros buscamos prevenir temas de, o sea, si hubo alteración, por ejemplo, o inclusive una eliminación, pues básicamente lo que nos toca es pues aplicar mecanismos de copias de seguridad o de respaldo. Digo, ahí ya no hay mucho. Entonces, conocer cuáles son los riesgos asociados a la información. Alguien puede editarla, alguien puede divulgarla o alguien puede eliminar esa información. ¿Qué tipo de dato debo proteger? Eso es muy importante también. Existen N cantidad de datos, considerando particularmente el RGPD, pues tenemos los datos personales, ¿no? Dentro de los cuales, dentro de esos datos existen cientos todavía de datos, en los cuales, por ejemplo, podemos decir un dato personal de carácter identificativo. Pues bueno, un dato de carácter identificativo puede ser mi nombre completo más una dirección, un correo electrónico, un número de identificación, un número de teléfono, cualquier cosa por el estilo. ¿Qué tipos de datos son los que yo debo de proteger dependiendo de la operación de mi negocio? Hay organizaciones, por eso les mencionaba que a lo mejor no en todos los casos aplicaba la parte de la seguridad de los datos, en los cuales pues obviamente se dedican a temas de manufactura y a lo mejor no tienen justamente datos muy sensibles, los cuales lo que le importa pues literalmente es que la maquinaria pues siga en funcionamiento. Entonces pues, ahí no va a aplicar del todo. Ahora, ¿dónde se encuentra mi información? En la mayoría de las ocasiones nadie sabe dónde tiene su información justamente y eso genera pues una problemática bastante importante. ¿Dónde se encuentra? Pues puede ser hoy en día en servidores, en nube, en el equipo de contabilidad que ya lleva como 30 años en la organización y dice nada más, a mí me vienen y me consultan y listo, ¿no? Pues básicamente eso, ¿en dónde se encuentra mi información?
¿Cómo se tiene acceso a esa información? Se tiene acceso a través de una carpeta de red, se encuentra compartida en red, se encuentra justamente a través de nubes, se accede a través de algún enlace, se accede a través de una aplicación, de un agente, de alguna especie de aplicativo. ¿Cómo se tiene acceso a la información? Eso nos permite también de manera eventual a nosotros generar diferentes tipos de estrategias que van a reducir la probabilidad de que se presente cualquiera de los riesgos mencionados con anterioridad. ¿Qué tipo de acceso se tiene? De lectura, de escritura, de ejecución. A eso nos referíamos en algún momento con la parte de la autorización. ¿Qué tipo de permisos, qué tipo de acceso es el que tiene la entidad? En este caso ya hablamos de entidades porque hoy en día podemos dar acceso básicamente a cualquier cosa. A APIs, a dispositivos y obviamente a usuarios también. Aplicaciones, hay N cantidad de cosas a las cuales nosotros les podemos dar acceso. Entonces, ¿qué tipo de acceso tiene en este caso, esa entidad? Y también definir cuál es el ciclo de vida de mis datos. En la parte del ciclo de vida, si nosotros no tenemos esto, va a ser un poco complejo tratar de identificar también el resto de los puntos o los riesgos asociados dentro de esos puntos. Dentro de la cuestión del ciclo de vida nos hacemos referencia a cómo recabamos esa información o desde dónde se recaba esa información, cómo se procesa, cómo se almacena o dónde se almacena, cómo se transfiere y cómo se elimina la información. Probablemente me falta un punto o dos puntos, no lo recuerdo, pero pues básicamente lo básico es eso. Saber, oye, ¿dónde se almacena, dónde se recaba mi información? Imaginemos un tema de protección de datos personales. Pues es que el guardia de seguridad tiene una hojita ahí y pues ahí se van anotando todas las personas, el nombre y número de identificación electoral, por ejemplo, ¿no? O de ciudadanía. Entonces, esos son los datos que van registrando. Bueno, pues ahí ya encontramos justamente un riesgo, ¿no? Que puede ser, pues, un riesgo de potencial divulgación de los datos de carácter personal. Oye, pues es que los procesan o se editan no sé, en un equipo de cómputo que utilizan todas las personas. Bueno, pues ahí hay un riesgo de alteración potencial y también divulgación, inclusive de eliminación de la misma información. Oye, es que se transfiere, pero se transfieren sin cifrado. Pues bueno, entonces ahí hay otro riesgo. Definir y conocer el ciclo de vida de nuestra información nos va a ayudar en muchísimo para tratar, bueno, no para tratar, sino para identificar de forma plena los diferentes riesgos asociados al uso de la misma y definir diferentes tipos de mecanismos de protección. Hoy en día hay N cantidad de mecanismos de protección que nos pueden ayudar a que la información esté segura. El más básico es el cifrado, independientemente, sin entrar tanto en detalles, si es cifrado simétrico, cuántico, etcétera, es completamente indistinto. Existen diferentes tipos de mecanismos de cifrado que nos van a ayudar a proteger nuestra información. Si alguien se la lleva y si no tiene las credenciales o no tiene la llave pública con la que fue cifrada, pues básicamente no tiene forma de visualizar ese contenido. Hoy también hay mecanismos de protección denominados IRM, Information Right Management, en los cuales nos permiten gestionar los permisos a pesar de que pues esta información inclusive haya sido tomada, haya sido copiada, haya sido puesta pues básicamente en algún otro dispositivo, etc. ¿A través de qué? Pues justamente a través de permisos. Por ejemplo, hay una tecnología que permite algo muy básico y es, yo tengo un agente y tú proporcionas básicamente un tema de cifrado, ¿no? En el cual ese cifrado, si tú intentas acceder al archivo, pues primero va a ese archivo y le pregunta a un servidor, oye, ¿esta persona tiene acceso a acceder a este archivo? No, lo siento, no te voy a dejar acceder. Básicamente ese tipo de cuestiones. O sí tiene acceso a ver el archivo solamente, o puede ver y también editar, pero no puede guardar, no puede exportar, no puede imprimir el documento, no puede tomar capturas de pantalla o puede hacer pues básicamente cualquiera de los diferentes tipos de medios. Entonces, existen diferentes mecanismos de protección de información y el último punto es el DLP, que en muchas de las ocasiones, de cierta manera, forma parte también de los mecanismos de seguridad de amenazas hacia el exterior. Igual, no es un mecanismo de protección centrado en la información. ¿Cómo sería un mecanismo centrado en la información para la cuestión particularmente del DLP?
en primera instancia que ya estén todos los puntos anteriores, que eso, por ejemplo, en nuestra organización, normalmente cuando se implementa, bueno, cuando alguien nos dice, oye, tengo un DLP, necesito ayúdame a refinarlo, ¿ya conoces qué tipos de datos tienes? No. ¿Sabes dónde están? No. ¿Qué tipo de acceso? No. Entonces, una implementación que les pudo haber tomado un mes a lo mucho, pues ahora ya se torna en pues un tiempo todavía considerable, ¿no? Porque pues hay que realizar diferentes tipos de actividades de trabajo que no estaban planificadas por parte de la organización cuando ellos adquirieron por su propia cuenta el DLP, y hasta que tuvieron la posibilidad de buscar asesoría, pues ya dijeron, esto es mucho. Entonces, el DLP nos va a servir no para prevenir que se filtre la información, no es imposible, sin embargo, es muy complejo debido a la cantidad de información y datos. Y también debido a la parte de los diferentes tipos de mecanismos de evasión de tecnologías. Por ejemplo, los DLPs, no se sabían, pero los DLPs, si nosotros metemos carpetas anidadas zip, no analiza eso. O si tiene una contraseña, adiós. O sea, ya no hay manera de que se pueda analizar el contenido de ese documento zip, por ejemplo. Entonces, hay muchas formas en las cuales se pueden evadir esos mecanismos de seguridad, pero un cifrado, si nosotros ya tenemos el documento, que se encuentra cifrado, no hay manera de que alguien pueda visualizarlo. Yo podré romperlo con diferentes tipos de mecanismos y tecnologías que puedan surgir de manera eventual, pero se requeriría mucho procesamiento de datos para poder llegar a eso. Entonces, de manera, pues básicamente de manera formato de resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primera instancia, una evaluación de nuestra información o de nuestros datos. ¿Qué tipos de datos son los que tenemos y cuáles requieren protección? Dos, realizar una evaluación de los riesgos, pues analizar los posibles riesgos asociados a cada tipo de datos. Pues bueno, busco evitar que se puedan divulgar, que se puedan ver modificados, en su momento, pues también eliminados. Los diferentes tipos de selecciones de técnicas, no específicamente, esto es un poco más a la cuestión de privacidad, por ejemplo, en materia de pseudonimización de datos. También imaginemos una filtración, un tema de pseudonimización, pues nos ayudaría bastante a decir, pues bueno, el nombre y el correo electrónico, pues voy a ponerle datos casi aleatorios para que no los puedan identificar. Y pues las direcciones, números de teléfono, etcétera, pues a lo mejor ahí se quedan. Pero en general, la selección de la técnica implica cifrado, IRM o DLPs, ¿no? Y también pues una implementación y monitoreo. Por ahí mencionaban hace un momento, oye, pues es que implementamos algo, pero ya no le damos seguimiento. El darle seguimiento, tener un monitoreo constante, en este caso va a ayudar a la organización a que su seguridad pues realmente sea una seguridad robusta. Eso por mi parte, pues finalizo con mi participación. Quedo pendiente al panel.